Muy buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Gracias, Elizabeth. Muy buenas tardes, chicos. Bienvenidos a su curso de estimulación temprana y por ende a su clase número 5, que corresponde al método Montessori, ¿sí? Creo que Elizabeth ya les había manifestado que hasta el día de hoy se considera como la clase final, ¿sí? Así que vamos a hablar de un método muy importante, es un método muy influenciado también a nivel mundial, se trabaja en diferentes instituciones, hasta tenemos instituciones que solamente enseñan mediante el método Montessori, ¿sí? Tenemos que considerar que este método es muy importante, así que antes de seguir con este método, vamos a dar una pequeña introducción, ¿sí? Una pequeña punto de vista, digamos, una pequeña teoría relacionada al método Montessori. Nosotros tenemos que considerar algo muy importante, chicos. La pedagogía Montessori es un método educativo, pero es impulsado o fue impulsado desde hace muchísimos años por una educadora italiana que se llamaba María Montessori, ¿sí? Evidentemente este método se trata de un sistema muy innovador, chicos, es muy alejado de los métodos tradicionales, en el que se estimula la proactividad de los niños durante su desarrollo, tanto en escuelas infantiles como en su propia casa. ¿Qué cosa quiere decir? Que este método puede ser impulsado desde casa, ¿sí? Entonces, a diferencia de sistemas educativos tradicionales en los que es el adulto quien toma la posición de autoridad frente a los niños, en la pedagogía Montessori mayormente se centra en establecer una relación de tú a tú. ¿Qué cosa quiere decir? Que nosotros nos vamos a relacionar de manera interactiva con los más pequeños y de este modo se va a fomentar un aprendizaje mutuo dentro de un esquema, digamos, más globalizado, ¿no? Especialmente si el entorno es muy favorecedor para el niño. ¿Qué cosa quiere decir? Que evidentemente el espacio donde el niño va a desenvolverse tiene que ser un espacio seguro y tiene que estar ordenado para poder potenciar las capacidades de exploración y descubrimiento del niño. Nosotros, chicos, tenemos que ser muy enfáticos con este método. Se trabaja a nivel mundial, ¿sí? Y está muy bien determinado, porque inclusive hay estudios que establecen que el método Montessori es uno de los métodos más estimulantes para los niños dentro de la primera infancia, en los cuales se logran diferentes objetivos para poder lograr un aprendizaje, una estimulación propia del niño, la cual requiere para su propio crecimiento, ¿sí? Así que vamos a seguir ahora con nuestro PDF y una vez dado la pequeña introducción, vamos a preguntarnos básicamente de manera ya globalizada, según a lo que nosotros hemos escuchado, lo que yo les acabo de brindar, y según ahora lo que estamos viendo en nuestro PDF. Chicos, ¿pero qué es el método Montessori en general? Pues nosotros tenemos que considerar que esto es una propuesta pedagógica. Ya hemos hablado un poquito de María Montessori y les he mencionado que ella fue una médico educadora italiana, ¿sí? Y ella, este método está basado en la observación científica de niños, sus diversas fases del desarrollo a lo largo de la vida, sus potenciales, sus intereses y sus capacidades. ¿Qué cosa quiere decir? Que evidentemente, como nosotros les habíamos comentado desde la eh, primer inicio que hemos tenido, ¿ya? Sabemos que dentro de la estimulación temprana se trabaja con diferentes técnicas de estimulación, pero estas técnicas de estimulación van a ir orientados según los diferentes métodos que se conocen. Y uno de los métodos más conocidos es el método Montessori, ¿sí? Ahora, también tenemos que considerar un punto muy importante. Dentro del método Montessori nosotros establecemos el nuevo concepto de niño. Chicos, ¿qué quiere decir cuando hablamos del nuevo concepto de niños? Pues evidentemente para Montessori, la infancia es una etapa con significado propio. ¿Qué cosa quiere decir, chicos? Que el niño no es un adulto, no es un adulto en miniatura, ni un sujeto de repente que tiene necesidades e intereses propios, por así decirlo, que él solo se deja llevar. No. El niño, claro está, que puede desempeñarse, desarrollarse oportunamente, pero es un ser que mayormente va a envolver todos sus aprendizajes relacionados al juego.
va a experimentar, se va a adaptar al medio físico y social que le rodea. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que si ahogamos, en pocas palabras, sus propios intereses y necesidades desde un sistema muy rígido, ¿no? eh, el niño prácticamente se va a sentir obligado a rendirse, a sentirse un poco aburrido, a sentirse un poco como que todo es de manera monótona. Entonces, cuando nosotros hablamos del nuevo concepto de niño, tenemos que considerar lo siguiente. María Montessori mayormente establecía que el niño siempre ha sido considerado como un ser débil y en pocas palabras, siempre se le ha dicho como que el niño, no, él no sabe lo que piensa, él no sabe lo que dice, no, él no escucha, déjalo, él no entiende. Y muchos de nosotros quizás de repente también podemos, de repente hemos cometido el mismo error. Pero sin embargo, lo que nosotros no hemos tomado en cuenta es que la verdad de todo esto es que los niños escuchan todo, ellos absorben todo lo que nosotros les enseñamos. ¿Y qué pasa con esto? Que evidentemente tenemos que ser muy enfáticos en este punto, porque el niño realmente suele ser muy inteligente. Ellos a la larga van a enlazar todo lo que nosotros les decimos. Con el tiempo van a poder conocer las palabras que nosotros hemos mencionado y subconscientemente ellos van a adquirir su propia formación de personalidad según a los estímulos brindados de su propio entorno. Entonces, si nosotros le brindamos un entorno negativo, chicos, ¿qué es lo que pasaría, chicos? A ver, chicos, ¿qué es lo que pasaría? ¿Qué pasaría, chicos, si nosotros tenemos a un niño en un entorno negativo? Pues evidentemente el niño tendría dificultades para desarrollarse, ¿cierto? O se desarrollaría aplicando formas o personalidades que de repente podrían ser perjudicial para el niño, ¿sí? Entonces, muy bien, Elba, claro, estaría con una autoestima baja también. Entonces, nosotros tenemos que considerar lo siguiente, que la educación debe basarse básicamente sobre las leyes científicas. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que el método Montessori tiene características especiales que hace que el niño se vuelva descubridor, explorador, observador, como acá mismo dice nuestro PDF. Las principales características del método Montessori son que los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo, en un entorno estimulante, chicos, de comprensión y de observación por parte de un adulto. Y evidentemente, cuando hablamos de ambientes, decimos que el ambiente preparado que se le aporta a los niños debe ser un ambiente con orden, con belleza, de tamaño adecuado, real, donde cada elemento ha sido seleccionado por un motivo específico para su desarrollo. Entonces, en pocas palabras, ¿qué cosa quiere decir? Que el niño tiene que sentirse independiente, tiene que ser autónomo. Y para esto, ¿qué necesita? Necesita desarrollarse en un entorno que sea preparado para que el niño pueda desenvolverse oportunamente, ¿cierto? Y no solamente es eso, sino que hay una palabrita muy importante, que él debe desenvolverse en un ambiente real, en donde él sepa desarrollarse y sepa atenderse apropiadamente, sea autosuficiente, sea autoeficaz, sea independiente, y se va a volver más autónomo. Porque en pocas palabras, lo que el método Montessori establece, o Montessori consideraba, es que el niño es la parte más importante de la vida del adulto, porque el niño es el constructor del adulto. Porque cuando nosotros tocamos, por ejemplo, nuestra parte interior, de nuestra infancia, a veces nos duele mucho, ¿verdad? Saber muchas cosas que de repente de niños hemos pasado y que pueden ser muy marcantes hasta la actualidad, siendo ya adultos. Es por eso que Montessori establece que el niño es la parte más importante de la vida de un adulto. Y no solamente es eso, sino que tocar al niño es tocar el punto más sensible de un todo que tiene sus raíces con el pasado más remoto y que se dirige hacia un infinito porvenir. ¿Qué cosa quiere decir esto?
que en pocas palabras, Montessori considera, ¿no?, que desde la niñez el niño que está estimulado propiamente va a conseguir ser un adulto con una toma de decisión precisa y sobre todo si está en un ambiente preparado, un ambiente estimulante, va a poder relacionarse y va a poder desempeñarse oportunamente. ¿Sí, chicos? Entonces, nosotros tenemos que ir viendo poco a poco estos pasos porque lo que queremos lograr es comprender este método para poder desarrollarlo, ¿sí? Vamos ahora con nuestro siguiente PDF. Este es el punto que les decía. Evidentemente, el método Montessori establece que el nuevo concepto de niño, y este nuevo concepto de niño, ¿qué es lo que establece, chicos? Que el niño es el centro, chicos. María Montessori aseguraba que todo educador, estimulador, debe seguir al niño, reconociendo las características de cada etapa de edad, así como sus necesidades educativas específicas. Los niños necesitan adaptarse a su entorno, por lo que la doctora Montessori veía como fundamental el construir un ambiente favorable, tanto físico como espiritual, para que los niños sean capaces de darle sentido al mundo que les rodea. Entonces, ¿qué cosa quiere decir con esto, chicos? ¿Qué es lo que me dice, por ejemplo? ¿Qué es lo que me dice este método? Pues este método es muy específico. Me dice que nosotros tenemos que dejar que el niño fluya, que el niño desenvuelva, que el niño pueda mostrar sus propias capacidades y destrezas. Entonces, como parte de la estimulación, el niño necesita ser libre, como dice Elba. Necesita desarrollarse en un ambiente el cual debe estar preparado y debe ser favorable para el niño. ¿Esto qué cosa quiere decir, chicos? ¿Qué entendemos nosotros por favorable? ¿Qué entendemos por favorable, chicos? Cuando nosotros hablamos de un ambiente preparado o un ambiente favorable, tenemos que considerar que nos referimos a un ambiente que esté organizado y diseñado con el fin de que el niño en libertad desarrolle su autoaprendizaje, chicos. Entonces, ¿qué características vamos a basar prácticamente para este ambiente preparado? Tenemos que considerar que para este ambiente preparado vamos a considerar los principios básicos de la simplicidad, de la belleza y del orden. Mientras que un espacio sea más simple, sencillo, pero funcional, ¿sí? Va a ser más llamativo para un niño. ¿Sabían eso, chicos? El niño necesita herramientas de aprendizaje y sus herramientas de aprendizaje no pueden ser distractores. Tienen que ser de acuerdo también a la necesidad y lo que el niño necesita para su propio desarrollo. Entonces, tenemos que considerar que estos espacios, evidentemente, que llamamos ambientes preparados o ambientes favorables, tienden a ser espacios muy luminosos, cálidos, que le permiten al niño desarrollarse sin la necesidad de una supervisión constante de un adulto. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que en este proceso el estimulador cumple la función de guía. Y cuando cumple la función de guía, ¿qué cosa quiere decir? Que su intervención va a ser adecuada según el niño lo necesite o lo requiera. Ahora, tenemos que considerar que cada ambiente tiene que estar preparado y tiene que estar orientado a un aprendizaje específico. Por ejemplo, si nosotros queremos desarrollar en el niño habilidades que le ayuden a su destreza sensorial, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a tener un ambiente preparado con aspectos que le ayuden a su desarrollo en el área sensorial, ¿cierto? Pues así funciona nuestro método Montessori. Funciona de esta manera, porque la idea es conocer y darle al niño la herramienta que necesita para que él pueda desarrollarse propiamente solo, pero con una supervisión y una guía que va a ser, digamos, a necesidad de que siempre y cuando se requiera, porque nosotros lo primero que vamos a aplicar, ¿qué es, chicos? Con el método Montessori y con todos los aspectos que vienen a ser puntos de trabajo con nuestros niños dentro de la primera infancia, vamos a aplicar la observación, chicos, la observación. La observación viene a ser un punto importante, un punto que es muy específico para el desarrollo del niño, porque es ahí donde el estimulador
va a poder detectar, va a poder observar, va a poder darse cuenta cómo se desenvuelve ese niño, qué necesita para que podamos nosotros estimularlo adecuadamente. ¿Sí? Vamos a seguir con nuestro próximo PDF y tenemos que considerar, por ejemplo, que dentro del método Montessori nosotros tenemos algunos principios básicos, chicos. ¿Y qué nos dicen estos principios básicos, chicos? Nos dice algo muy importante. Uno, la mente absorbente de los niños. ¿Qué cosa quiere decir, chicos, cuando hablamos de la mente absorbente de los niños? ¿Qué cosa quiere decir, chicos, cuando hablamos de la mente absorbente de los niños? Muy bien, Elba, que capta todo. Y también tenemos que considerar algo importante, que todos los niños tienen la capacidad innata de recibir, procesar y almacenar en las células cerebrales y sin ningún esfuerzo todo lo que proviene de un ambiente o del ambiente que le rodea. Pero, ¿qué cosa quiere decir, chicos, con esto? Que el cerebro del niño es como una esponjita, ¿verdad, chicos? Y al ser como una esponjita, ¿qué es lo que logramos con el niño? Al ser de una esponjita, por ejemplo, el cerebro, ¿qué es lo que logramos o qué es lo que logra el niño con un entorno o con un ambiente favorable? Aprende más rápido, claro. Lo que pasa es que nosotros tenemos que considerar, ya lo hemos manifestado en diferentes clases, ¿no? Que el niño en la primera infancia tiene una gran plasticidad. Y nosotros habíamos hablado un poco de la plasticidad, ¿cierto? Habíamos considerado que se refiere a la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse a lo largo de su vida. Y esta capacidad le permite en sí a que el cerebro se pueda reorganizar y pueda generar interconexiones de comunicación entre las neuronas que le generen mayor aprendizaje y mayor aceptación según el entorno en el que se encuentren. Porque si nosotros tenemos a nuestros niños en un entorno favorable, muy rico de aprendizaje y muy bien organizado, ese niño va a poder demostrar sus habilidades y destrezas. Y estas habilidades y destrezas, que es lo que apunta María Montessori mediante el método Montessori, están relacionadas también a las inteligencias múltiples, a poder eh, verificar, observar hacia dónde se inclina ese niño para su propio aprendizaje, o qué es lo que le resulta más interesante, más atractivo, por así decirlo. Es por ello que nosotros tenemos que conocer estos métodos, porque estos métodos nos ayudan a poder darle un sentido diferente a la estimulación del niño en la primera infancia. Y no solamente es eso, sino que también nos ayuda a poder concientizar un poco sobre el desarrollo del niño a lo largo de su primera infancia, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice como punto 2 relacionado a los principios básicos del método Montessori? ¿Qué nos dice? Nos dice que tenemos que considerar áreas de aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir cuando nosotros tenemos que considerar áreas de aprendizaje, chicos? Que en un aula Montessori los espacios están divididos en diferentes áreas que corresponden con las 5 áreas claves en el aprendizaje. Esto, ¿qué es lo que nos manifiesta esto? Que evidentemente tenemos que considerar áreas orientadas a la vida práctica. Por eso que dentro de una escuela Montessori siempre vamos a encontrar ambientes de cocina que sean lo más parecido a la realidad. Vamos a encontrar ambientes de jardinería, ambientes de repente de herramientas de trabajo, de bloques, áreas sensoriales, áreas que estimulan el lenguaje, áreas que estimulan las matemáticas y áreas que estimulan la cultura. ¿Y por qué vamos a tener este tipo de ambientes dentro del método Montessori, chicos? ¿Por qué vamos a tener este ambiente? A ver, ¿quién de ustedes decide participar, chicos? ¿Por qué vamos a tener estos ambientes? Pues tenemos que considerar algo muy importante, chicos. Vamos a tener estos ambientes porque lo que nosotros queremos lograr, en pocas palabras,
es que el niño pueda fomentar la independencia y la autoestima, pueda desarrollar sus propias habilidades prácticas y sociales, pero también vamos a lograr un aprendizaje individualizado y personalizado. Ya hemos conversado que dentro de la primera infancia nosotros tenemos que considerar el aprendizaje individualizado en el niño. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que nosotros tenemos que reconocer que cada niño viene de un mundo diferente, viene de un entorno distinto. Ningún niño es igual a otro y todos tienen diferentes ritmos de poder desarrollarse, de poder aprender. Y no quiere decir que uno sepa más que otro, sino que simplemente desarrolló más rápido algunas algunos, algunos desarrollos y otros todavía no. Entonces, tenemos que considerar de primera instancia que dentro de los principios básicos de María Montessori tenemos la mente absorbente de los niños, el área de aprendizaje, y tenemos también los periodos sensibles o sensitivos. ¿Qué cosa quiere decir estos periodos sensitivos? ¿Qué son? Pues nos refiere que son aquellos periodos en los que el niño demuestra un interés especial o se muestra muy entusiasmado por aprender una determinada área. Y a estos periodos sensitivos también se les denomina ventanas de aprendizaje. Tenemos que considerar que las ventanas de aprendizaje o periodos sensibles es un concepto muy clave de María Montessori y está orientado con el método Montessori. Se refiere a ciertos periodos específicos en que los niños están particularmente receptivos a ciertos tipos de aprendizaje y desarrollo, chicos. ¿Qué cosa quiere decir? Que según María Montessori, siempre indicaba que los niños pasan por una serie de ventanas de aprendizaje desde su nacimiento hasta la adolescencia, durante las cuales ellos están más dispuestos a absorber y procesar información en áreas específicas según sus propios desarrollos, ¿no? Por ejemplo, el niño es más receptivo al lenguaje y la comunicación cuando todavía está desde los 0 meses hasta los 6 años. El niño, por ejemplo, está más orientado al movimiento y a la coordinación cuando desarrollan sus habilidades motoras y coordinación desde los 0 a los 4 años, por ejemplo. El niño genera más independencia y autonomía cuando buscan hacer sus cosas por sí mismos, ¿no? Desde los 2 a los 3 años. En ese periodo es que el niño comienza a desarrollarse y que necesita herramientas para poder ser más autónomo e independiente, chicos. Así que vamos con nuestro siguiente PDF. Tenemos también, como parte de los principios básicos, la normalización. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de la normalización? Que se trata del proceso, chicos, en que el niño va alcanzando gradualmente el orden, la autodisciplina, la socialización, es decir, va a generar la capacidad de apreciar, respetar y colaborar con los demás. En este proceso el niño va madurando, va teniendo resultados óptimos según cómo ha estado preparándose mediante este método, porque este método suele ser muy estimulante. Muchos dirán, uy, no, pero el niño ya yo lo dejo solo y el niño, entonces, ¿yo qué hago? Como auxiliar, ¿yo qué hago? Como estimuladora. Pues evidentemente tu trabajo dentro del método Montessori es observar al niño y saber guiarlo en el momento oportuno. Es por eso que nosotros hablamos de todos estos principios básicos para que el rol del adulto sea la función de guiar al niño. Entonces, dentro del proceso de normalización, nosotros vamos a lograr que el niño sea más independiente, que pueda tener la capacidad de apreciar y respetar, porque no solamente trabajamos el aspecto académico o el aspecto de estimulación según a su propio desarrollo, sino también el aspecto de los valores, de las emociones, para que ellos en el proceso vayan trabajando todo de forma globalizada e integral, ¿sí? También tenemos como principio básico y que lo hemos repetido varias veces, es el ambiente preparado, que es el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto el espacio físico como las personas con las que el niño se relaciona, las actividades y las directrices que se plantean en este espacio. Recordemos que tener un ambiente preparado implica considerar las diferentes áreas que van a estar orientadas a su propio desarrollo.
También tenemos como principio básico el respeto del ritmo de aprendizaje del niño, chicos. ¿Por qué tenemos que respetar el ritmo de aprendizaje del niño, chicos? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Por ejemplo, ¿por qué tendríamos que hacerlo? Porque cada niño es único y diferente, ¿cierto? Es por eso que acá nos especifica que cada niño tiene un ritmo diferente y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, pues esto va a obstaculizar el aprendizaje y va a provocar en él un sentimiento de inferioridad y de frustración. Es por eso que nosotros tenemos que ayudar, guiar a nuestros niños para que ellos se puedan sentir valorados, puedan sentir poderosos. Entonces, en el proceso de su estimulación mediante el método Montessori, no podemos obstaculizar su propio desarrollo. Tenemos que dejar que ellos también se equivoquen. En el proceso de la equivocación está la experiencia, se considera como experiencia. Y mediante más experiencia tenga, el niño va a aprender más, va a tener más capacidad de desarrollo. En el proceso que intenta e intenta, está su desenvolvimiento de aprendizaje, chicos. Está el objetivo a lograr. Entonces dejemos que nuestros niños se equivoquen una y mil veces. Está todavía en el proceso de aprendizaje, de su propio desarrollo, de sentir que realmente van a poder hacerlo, van a poder lograr lo que en función es necesario para ellos, ¿sí? También ahora hablamos de un principio básico orientado al rol del adulto. ¿Qué cosa quiere decir, chicos? Que el rol del adulto, su función es la de guiar al niño. Eso ya lo hemos manifestado. Dejando que éste marque su propio ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto la autonomía física como del pensamiento del niño. Nosotros tenemos que dejar que el niño marque su propio ritmo dirigido y base a lo que él vaya marcando, vaya desenvolviéndose o vaya desarrollando. ¿Qué vamos a lograr, chicos? Vamos a lograr que nosotros guiemos adecuadamente por el camino que sea más requerido para su propio desarrollo del niño. Ahora, también vamos a hablar de los materiales Montessori. Los materiales Montessori son herramientas para la manipulación y experimentación sensorial por parte del niño, con el fin de desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto. Chicos, dentro de estos principios básicos nosotros tenemos que considerar la importancia de este método. Y para poder enfatizar un poquito más de lo que hemos venido hablando en esta primera parte de nuestra clase, voy a compartirles un pequeño videíto. Es un poquito largo, la verdad. Es aproximadamente 5 minutos, 6 minutos, pero es un video que es muy fundamental para ustedes, ¿sí? Recordemos que esta ya es nuestra última clase y tenemos que irnos con todos los aprendizajes, chicos, mejores obtenidos para que nosotros podamos desempeñarnos, ¿sí? Ahorita les estoy enviando por el grupo por el chat del Meet, perdón, y les voy a manifestar el videito para que ustedes puedan observarlo y luego vamos a hacer algunas preguntas, ¿sí? Relacionadas al video. Y vamos a comparar un poco con lo que también nosotros hemos mencionado, porque la idea es trabajar de manera activa y que nos permita entender un poco más cómo trabaja este método y cómo es de ayuda para los niños en la primera infancia y cómo podemos nosotros complementarlo con la estimulación temprana, ¿sí? Un minutito, chicos. ¿Qué es el método Montessori? Esta es la gran pregunta para muchos, porque últimamente el método Montessori se ha puesto muy de moda, pero muchas personas no saben a ciencia cierta en qué es, en qué consiste, cómo se desarrolla. Y la verdad, yo creo que esta pregunta tiene diferentes respuestas, según a quién se la hagas. Hay quien te dirá que el método Montessori solo engloba lo educativo, otros te dirán que lo familiar, y para mí el método Montessori engloba la vida en general.
Aparte de ser pedagogía, el método Montessori también te enseña a mirar la vida y a vivir de manera diferente. El método Montessori nació gracias a María Montessori, una doctora que por circunstancias de la vida terminó trabajando en un hospital mental para niños. Si quieres saber más sobre la vida de esta mujer, no tienes más que buscar la película Una vida por los niños, María Montessori, y ahí sabrás más. En el trabajo con los niños y en su observación día a día se dio cuenta de que todos tenían unas potencialidades y que sabiendo cómo desarrollar cada una de sus potencialidades podían adquirir los aprendizajes. También se dio cuenta de que los niños aprendían mediante el contacto, mediante el tacto, la manipulación de los objetos. En el desarrollo de su método creó un vínculo perfecto entre el amor, el ambiente y la relación del niño con el ambiente. El amor es el respeto, la libertad con límites, la confianza, la fe que tenemos en el niño y que así se la mostramos. Conocer sus necesidades, conocer sus intereses y sus características individuales gracias a la observación que realizamos de él. El ambiente debe ser bello, ordenado, limpio, con unos materiales de trabajo que inviten a trabajar con ellos para conocer y desarrollar qué aprendizaje hay detrás de cada uno de ellos. Y ahora te voy a hablar de 5 puntos que yo considero importantes del método y que voy a empezar su explicación a partir de una frase de la propia María Montessori. Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo al desarrollo. Esta frase nos viene a hablar de la confianza que tiene que tener el adulto sobre el niño. El niño no necesita la participación del adulto en todo momento en la actividad que está desarrollando. El único momento en el que somos importantes es en la presentación de la actividad. En el desarrollo debemos restarnos importancia y otorgársela al niño. La mayor señal de éxito de un profesor es poder decir: los niños ahora trabajan como si yo no existiera. Y esta frase va en relación a la anterior. Tenemos confianza en el niño y como consecuencia directa los niños trabajan como si nosotros no existiéramos. Desarrollan la actividad libremente, siempre con unos límites, con nuestra observación y con la confianza de que saben que si algo va mal, nosotros vamos a estar ahí. Y esta frase va en relación con la anterior. Prestamos al niño confianza y fe, después de una presentación adecuada. Los niños comienzan a trabajar como si nosotros no estuviéramos y además se genera una observación, una interacción entre ellos en la que no es necesaria muchas veces ni la intervención del guía para la presentación, puesto que unos niños han observado a otros, han visto cómo se trabaja el material y después de que lo han dejado deciden tomarlo. Comienzan a trabajarlo y nosotros, como guías que estamos en un segundo plano en la actividad del aula, observamos que esa realización del trabajo es correcta, por lo que dejamos libertad al niño y trabaja como si nosotros no estuviéramos. Cuando el niño se siente seguro de sí mismo, deja de buscar aprobación en cada paso que da. Y este principio es consecuencia directa de los anteriores. Le hemos transmitido al niño la confianza y la fe de que sabemos que va a hacer las cosas bien. Tiene un ambiente de libertad dentro de unos límites y por todo ello siente seguridad de que el guía va a estar observándole y si algo no va bien, intervendrá para redirigir la actividad, para darse cuenta de que todavía no estaba preparado y presentarle un nuevo material. Todo va a ir bien. Esa es la sensación del niño. Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan. Los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón. Tenemos que transmitir a los niños la belleza, la bondad del mundo, del universo, de las personas y no transmitirles lo negativo de todo ello, porque la vida en su desarrollo se va a encargar de mostrarles esto. Muchos pensarán que es criarles dentro de una urna de cristal, pero nada más lejos de la realidad. Criándoles en la bondad y en lo bello, lo que estaremos es criando niños para vivir en un mundo más en paz. Todo el mundo habla de paz, pero nadie educa para la paz. La gente educa para la competencia y esta es el inicio de cualquier guerra. El día que eduquemos para cooperar y ser solidarios los unos con los otros, ese día estaremos educando para la paz.
Paz entendida como la forma que tenemos los seres humanos de relacionarnos los unos con los otros, pero también cómo tenemos que relacionarnos con las plantas, con los animales y con el mundo en general. María Montessori desarrolló un área de conocimiento muy bonita que es la educación cósmica, que engloba biología, zoología, geología, historia y que nos enseña el mundo como algo interconectado. Nos enseña todas las interconexiones que se generan los unos con los otros, todos los que componemos el planeta, y nos hace ver que todos somos necesarios en la vida del resto y así nos relacionamos de una manera mucho más humilde, más bondadosa y más respetuosa con los demás. Y estos 5 principios son la primera exposición que he querido hacerte sobre el método Montessori. En próximos vídeos profundizaremos más. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete, compártelo en tus redes sociales y comienza a vivir, a aprender y a enseñar con Alma Montessori. Muy bien, chicos. Hemos visto un video muy importante y muy específico que habla sobre el método Montessori. Tal como veníamos viendo, el método Montessori relaciona, en pocas palabras, el aprendizaje de un niño, pero de manera integral, de manera global, chicos. Entonces, evidentemente, lo que nosotros necesitamos es comprender cómo se trabaja este método para poder integrarlo dentro del proceso de estimulación que un niño necesita en la primera infancia. ¿Sí, chicos? Es por eso que hemos visto este videíto que es muy específico y es muy bueno, ¿no? Recordemos que a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial hay muchos establecimientos que solamente enseñan y se dedican al trabajo de método Montessori y ha sido 100% efectivo en el desarrollo autónomo e independiente de nuestros niños. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que este método es innovador, pero este método tiene muchos años, tiene más de 60 años, chicos. Sin embargo, este método ha sido, como se dice, el boom siempre a lo largo de los años, porque cada que pasan los años, las investigaciones científicas avalan mucho más este método Montessori, de lo que antes no se le tenía mucha fe. Sin embargo, ahora, con ciertas investigaciones, ciertos trabajos científicos que han realizado de investigación, orientadas al desarrollo del niño, se ha podido comprender que evidentemente este método es uno de los métodos más completos, no solamente en la actividad pedagógica, sino también en la actividad de la propia estimulación temprana. Recuerden ustedes, chicos, que como parte de la estimulación temprana están orientados a la parte pedagógica, están orientadas a la parte de la educación inicial, a la educación preescolar. Entonces, evidentemente es un trabajo colaborativo que hay con la parte de educación, ¿sí? Así que vamos a seguir avanzando, chicos, con nuestro PDF. Y tenemos que ahora saber cómo podemos organizar, por ejemplo, este método Montessori en casa. Nosotros, por ejemplo, tenemos que saber esto, porque vamos a tener papitos que evidentemente nosotros les vamos a dar la sesión del método Montessori, de repente utilizando este método, pero este método no solamente puede quedar en la escuela, chicos. Este método no solamente puede quedar en el centro de estimulación. Este método también tiene que ser desarrollado de una forma colaborativa con los padres de familia. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que en este proceso, sí, de aprendizaje, de desarrollo, de estimulación que el niño necesita, no puede ser solamente englobado a que lo realice el centro de estimulación, sino que también debe ser realizado, chicos, ¿por quién, chicos? Por los padres de familia, ¿cierto? Por los padres de familia tiene que ser realizado. Es por eso que el método Montessori se puede aplicar en la escuela y en casa también. Y es necesario partir de la idea de que el objetivo es la independencia del niño, por lo que podemos ir adaptando la casa para que gradualmente cada pequeño adquiera esa independencia. Entonces, tenemos que considerar algunas acciones que nosotros podemos realizar en el propio hogar o podemos enseñar a los padres de familia cómo desarrollará este proceso de independencia, de autonomía que el niño necesita para su propia estimulación y su propio aprendizaje. Así que chicos, tomemos muy en cuenta esta parte porque sí,
cuando nosotros como estimuladores hagamos una sesión, hagamos un trabajo específico con nuestros niños, ¿qué tenemos que considerar, chicos? Tenemos que considerar, por ejemplo, algo muy importante, que el papito, la mamita, se vean familiarizados y comprometidos también con el apoyo de que el niño también va a recibir la misma estimulación y el mismo aprendizaje en casa. Porque evidentemente, cuando hablamos de niños pequeños en la primera infancia, se necesita trabajar de manera colaborativa, de manera integrada, con todos los, eh, con todos los factores y con todas las personas que involucran el crecimiento de un niño, ¿sí? Sí, eso es así. Pero en caso de que no estén, por ejemplo, hay ciertas actividades que se realizan en casa. Por ejemplo, en las mañanas, cuando uno tiene que prepararse, puede enseñar a su niño poco a poco que se lave las manos, que se lave la carita. A eso hablamos cuando nosotros hablamos de métodos independientes, autónomos. No tiene que ser de manera directa, de manera, digamos, brusca, por así decirlo, sino que tiene que ser de forma suave y de forma progresiva. Nosotros hablamos de que lo pueden aplicar en casa con actividades muy mínimas, que no te van a tomar ni 5 ni 10 minutos, por ejemplo. El hecho de trabajar, ¿no? También nos implica que nosotros como padres o madres de familia también tenemos que desarrollarnos y tomarnos un tiempo con nuestros niños dentro de casa. Y evidentemente yo llego a casa a dormir, ¿cierto? Entonces, también puedo darme un tiempo con mi niño en aprender y en enseñarle en la noche, por ejemplo. Claro, y por eso que nosotros tenemos que enseñar a los cuidadores, en este caso a los padres de familia, ¿no? Que también pueden involucrar ciertas actividades pequeñas, no totales, porque evidentemente el centro de estimulación va a trabajar en la gran mayoría todas las técnicas, pero sí con algunas actividades que van a ayudar a que el niño también sienta esa propia disposición de desarrollarse, de ser más autónomo. Es por eso que nosotros tenemos que organizar la casa considerando algunos periodos sensibles. Evidentemente a veces no todos lo pueden hacer, pero sí hay ciertas actividades muy pequeñas que sí pueden hacer, como por ejemplo guardar tus juguetes, como por ejemplo guardar tus zapatos, por ejemplo ayudarlo a que limpie su mesita. Un niño de 2, 3 años, desde año y medio, 2, 3 años, ya puede limpiar su mesita, ya puede empezar a sentarse, ya puede ayudar a llevar cositas. Y no es que tiene que llevarlo hasta el punto donde nosotros le decimos. Basta que ya empiece a llevarlo a mitad de camino, aunque sea que lo deje, pero ya lo está intentando, chicos. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de que el niño también tiene que tener la propia estimulación en casa. ¿Qué pasa si tú en el centro de estimulación le enseñas al niño, chicos, ¿sí? Le enseñas al niño, por ejemplo, que sea independiente, pero sin embargo llega a casa y mamá, papá, hermanos le hacen todo? ¿Qué está pasando con ese niño, chicos? ¿Lo estamos ayudando o lo estamos perjudicando en casa? ¿Qué está pasando, chicos? ¿Lo ayudamos o lo perjudicamos? Claro, Elba, lo estamos perjudicando. Es por eso que nosotros hablamos de que este método se puede hacer en casa, pero no es una sesión específica de aprendizaje, sino que es un desarrollo progresivo que se lleva en las propias actividades del hogar, donde el niño participa como un ente más de la familia. No porque sea pequeñito, él no puede hacer esto en su totalidad, porque hay ciertas actividades que sí pueden realizar. Exacto, de menos a más, de manera progresiva. Es por eso que nosotros hablamos de que este método se puede aplicar en casa. Nosotros podemos, y si de repente hay mamitas que no trabajan de repente de manera presencial, pero sí de manera virtual, o que mamitas que de repente están en casita y hacen el trabajo de la casa, porque recordemos que estar en casa es un trabajo también, ¿sí? Porque es una mayor responsabilidad, ¿sí? También puedes fomentar un espacio adecuado para él, en el cual él tenga de repente su sector, ¿no? Dependiendo también de tu propia capacidad, de lo que tú puedas realizar o brindarle. Y no necesariamente tienes que comprar cosas específicas. A veces con las mismas cosas de la casa podemos hacer maravillas, chicos. Es por eso que nosotros consideramos en que la casa
puede ser un ambiente con periodos sensibles. Por ejemplo, hemos visto que durante los primeros años de vida, el niño tiende hacia el orden, por lo que les podemos facilitar ese ritual diario, fomentando su participación en el orden de repente de materiales que utiliza para aprender, o que podemos colocar estantes a la altura del niño, donde va a poner sus zapatos, sus cestas de juguetes, sus objetos de aprendizaje, una vez utilizados, a dónde los tiene que llevar. O sea, ese tipo de actividades, chicos, que vamos a lograr que el niño se desenvuelva, se desarrolle y se sienta más seguro y más autónomo. Cuando un niño realiza alguna actividad, se va a sentir muy feliz y ahí vamos a estar nosotros para poder aplaudir su propio desarrollo y él se va a sentir más valorado, porque lo que nosotros queremos al final de cuentas es que el niño no solamente se desarrolle de manera autónoma, sino que también se sienta emocionalmente estable, atendido, comprendido. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿qué también podemos hacer para poder establecer este método en casa? Dice, infórmate y fórmate. Evidentemente, para poder aplicar el método Montessori en casa, es necesario que nosotros nos podamos informar, ¿no? De esta manera te conviertes en un guía que ayude a tu hijo a aprender basándote en dicho método, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, podemos consultar libros, artículos, otro tipo de información que sea requerida para poder aplicar este método. Y tenemos que considerar mucho lo que cuando nosotros hablamos de este método, porque tenemos que aplicar ciertos aspectos importantes, como los cuales estamos mencionando, ¿sí? Ahora, también tenemos que crear el ambiente adecuado. Hemos hablado sobre el ambiente, chicos, ¿cierto? Hemos hablado qué es lo que establece el ambiente, por ejemplo, el ambiente preparado, ¿no? Y evidentemente cuando nosotros hablamos de ambiente, hemos mencionado que tenemos que considerar, ¿no? Que tenemos que utilizar utensilios que sean a la par para el niño, para el beneficio del niño. Es por eso que acá decimos nosotros, ¿no? Hemos comentado anteriormente la importancia de preparar el ambiente, pero no podemos olvidar que el niño, que el lugar donde los niños aprenden, debe estar diseñado para poder animarles a explorar y a aplicar su creatividad. Así que podemos crear un ambiente en el que los materiales Montessori estén accesibles, de manera que fomentes la independencia del niño, la libre elección de lo que quiere aprender. Además, todos los materiales deben estar en perfecto estado, ordenados y aportar una sensación de calma. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que no es necesario que nosotros pongamos un montón de cosas. No es necesario, chicos. El niño solamente necesita algunos instrumentos específicos para que pueda desarrollar su propio aprendizaje. Y no solamente es eso, sino que también tenemos que considerar que evidentemente el niño también necesita, por así decirlo, que su lugar se transforme, porque si nosotros le vamos a dar un espacio en casa y ese espacio va a estar siempre en el mismo lugar, ese niño va a tener esas ganas de descubrir y de explorar, chicos, va a tener esas ganas. Exacto, que estén limpios, eso es claro que sí, muy bien, Elba. Pero ¿qué pasa si nosotros dejamos el ambiente en el mismo lugar? Por ejemplo, si tuviera el niño una mesita, una silla, un estante, digamos que tiene un pequeño tobogán. Si lo dejamos en el mismo lugar, se van a frustrar, como dice Elba. Y no solamente es eso, sino que le vamos a ocasionar al niño diferentes problemas, porque el niño no va a querer estar en ese lugar, se va a sentir aburrido, se va a sentir como que es innecesario. Entonces, si nosotros le cambiamos el ambiente, les cambiamos nuevamente, les damos o les cambiamos por algunos otros objetos que van a ser muy importantes para el niño, entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Ese niño va a sentir esa chispa de exploración, de descubrimiento. Entonces, es muy importante que nosotros consideremos que tenemos que tener un ambiente adecuado para el niño y para que el niño pueda desempeñarse apropiadamente, ¿sí? Entonces, evidentemente nosotros tenemos que considerar que si hablamos de un ambiente preparado en aula,
¿no? Eh, los niños usualmente se mueven por el aula libremente, ¿sí? Y en base a estos movimientos, el aula tiene que estar organizado según el requerimiento del niño y según el área de actividad que vamos a desempeñar. Es por eso que nosotros tenemos que considerar que normalmente los niños, por ejemplo, en un aula Montessori, a los niños les gusta sentarse en el suelo. Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de un aula, por ejemplo, se utilizan alfombras para poder definir el área de trabajo y el niño va a poder respetar el área de trabajo. Es algo así lo que nosotros, por ejemplo, manifestamos cuando trabajamos en aula. Los niños, cuando estén dentro del método Montessori, no siempre utilizan sillas. Ellos paran en un movimiento total dentro del aula Montessori. Exploran aquí, exploran allá. Entonces, evidentemente, lo hacen con qué intención, chicos. ¿Con qué intención los niños comienzan a explorar? ¿Con qué intención? Con la intención de desarrollarse, ¿verdad, chicos? De poder considerar que evidentemente un ambiente que esté orientado a su propio desarrollo va a ser muy importante. Nosotros tenemos que considerar, chicos, que evidentemente es muy importante el tema de conocer este método Montessori, ¿sí? Así que, chicos, vamos con nuestro siguiente punto. Y vamos a hablar, chicos, de algo importante. Los planos del desarrollo de la metodología Montessori. Ustedes me dirán, Miss, ¿cómo que los planos del desarrollo? Pues dentro de la metodología Montessori, nosotros tenemos que considerar que hay 3 planos específicos. Algunos consideran hasta 4, ¿sí? Pero hay 3 planos específicos. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Tenemos el primer plano de desarrollo, ¿sí? Que está orientado, por ejemplo, de los 0 a los 6 años. Esto aplica tanto para el aspecto preescolar como para el aspecto de la estimulación temprana. ¿Y qué es lo que sucede aquí, chicos? Que en este primer plano, ¿ya? A los niños se les considera que tienen una mente sensible y absorbente. ¿Qué cosa quiere decir una mente sensible y absorbente, chicos? Que evidentemente para María Montessori ella consideraba que los niños se educan a sí mismos. Ella habla de la mente absorbente de los niños y la define como que el niño absorbe el conocimiento directamente en su vida y simplemente continuando su propio aprendizaje, ¿no? Porque él va adquiriendo una experiencia base en lo que va viviendo. Es por eso que nosotros hablamos de una mente sensible y absorbente. ¿Y qué es lo que el niño logra? ¿O qué es lo que el niño quiere lograr, chicos? En este plano del desarrollo, del primer plano, el niño quiere lograr una independencia física. ¿Y qué es lo que básicamente se pregunta el niño? Básicamente se pregunta, ¿qué es eso? ¿Cómo se hace? ¿Y qué respuesta es la que el niño necesita o qué es lo que el niño busca? Busca una simple especificación. Ayúdame a hacerlo solo. Si nosotros dejamos que los niños puedan hacer ciertas situaciones, pero según también a la medida de su tamaño, de su propio desarrollo, pues evidentemente vamos a generar una independencia progresiva, chicos. Y en este primer plano, ¿qué es lo que se logra? Se logra la absorción y exploración del entorno, el desarrollo sensorial y motor. Logramos un aprendizaje a través de la experiencia directa, necesidad de movimiento y actividad, porque eso es lo que el niño necesita en este tiempo, en este primer plano. ¿Sí, chicos? Ahora, tenemos el siguiente plano del desarrollo. Y en este segundo plano ya hablamos de niños desde los 6 a los 12 años. Y aquí se le considera a los niños con una mente más razonadora. Pero ¿qué es lo que el niño busca? ¿Qué es lo que el niño quiere lograr? O lo que queremos lograr con el niño, una independencia mental. ¿Qué cosa quiere decir esto, chicos? Que en este proceso el niño se pregunta, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Y esas preguntas van más orientadas al funcionamiento, a la incógnita de querer saber más. ¿Y qué es lo que nosotros o qué es lo que el niño necesita lograr?
ayúdame a pensar por mí mismo, dice. ¿Qué es lo que buscamos en este segundo plano? En este segundo plano se busca y se logra la construcción de la inteligencia y la independencia, el desarrollo de la razón, de la lógica, el aprendizaje a través de la exploración y el descubrimiento, la necesidad de socializar y de colaborar. Recordemos que en este proceso del segundo plano el niño está más predispuesto a colaborar, está más predispuesto a socializar, necesita jugar, necesita desarrollarse oportunamente con su entorno y con su entorno social. Es por ello que nosotros hablamos de una mente razonadora y en este segundo plano se busca la independencia mental. Ahora, hablamos de un tercer plano del desarrollo. Estamos hablando de estos planos del desarrollo porque evidentemente engloban la importancia del método Montessori. Y hablamos de desde los 12 a los 18 años. En este proceso, en este tercer plano, ya hay una mente más social y humanística, hay una independencia social, ¿cierto? Mayormente los chicos se preguntan quién soy, cómo puedo aportar, cómo me relaciono. Y normalmente, ¿qué es lo que busca o qué es lo que quiere lograr? Ayúdame a sacar conclusiones conjuntas, ¿no? Y en este tercer plano, pues evidentemente viene la formación de la identidad, la independencia, el desarrollo de la abstracción y la crítica, el aprendizaje a través de la reflexión, la necesidad de autonomía y responsabilidad, porque evidentemente en cada plano del desarrollo se trabajan ciertas necesidades. Entonces, tenemos que considerar que cada plano del desarrollo tiene sus propias características y necesidades, y el método Montessori se adapta a estas etapas para apoyar el desarrollo integral del niño, desde que nace, desde los 0 meses, chicos. Entonces tenemos que ser muy específicos cuando hablamos de estos planos del desarrollo, porque evidentemente tenemos una herramienta muy poderosa que puede ayudarnos en todo el proceso de nuestra estimulación temprana, según como nosotros podamos desarrollarlo, ¿sí? Ahora, vamos a hablar de 5 puntos claves para poder aplicar este método Montessori en el aula de estimulación temprana, ¿sí? Evidentemente, el método Montessori me dice, ¿no? Me dice de manera muy específica, por ejemplo, que tiene algunos principios claves que ya hemos mencionado. Y acá, perdón, unos principios básicos que ya hemos mencionado, y ahora vamos a hablar ya de 5 claves para poder aplicar este mismo método, ¿sí? Pero tenemos que considerar primero que María Montessori establece algo muy específico y muy importante. Uno, el respeto por el niño. ¿Qué cosa quiere decir, chicos, el respeto por el niño? Que crea un entorno seguro y respetuoso, que fomente la independencia y la confianza. Nosotros tenemos que crear un ambiente que fomente la independencia y la confianza del niño. Tenemos que respetar al niño. 2, hay un aprendizaje también autodirigido, porque tenemos que permitir a los niños explorar y aprender a su propio ritmo, con la guía mínima del maestro o del estimulador. Les estoy hablando algo más englobado a lo que se trabaja dentro de un aula de estimulación temprana, ¿sí? Tenemos que utilizar, por ejemplo, materiales didácticos que estén especialmente diseñados para promover el aprendizaje sensorial y práctico, chicos. También tenemos que realizar un trabajo práctico, incluir actividades cotidianas, como cocinar, limpiar, fomentar la independencia y la responsabilidad, sin ir muy lejos. En Japón, por ejemplo, los chicos cuando van a la escuela, ¿qué hacen en los primeros años, chicos? ¿Qué es lo que tiene Japón, por ejemplo, en sus documentos normativos educativos? Ellos establecen primero que el niño tiene que saber limpiar, asearse, desempeñar, reducir su espacio a lo necesario. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué Japón trabaja así con sus niños, con sus estudiantes, por ejemplo? Porque ellos tienen el concepto de que si tú tienes muchas cosas a tu alrededor y que no son necesarias,
pues evidentemente te están generando un retraso, te están generando un retraso y por eso no avanzas. Ellos tienen ese concepto. Es por ello que ellos trabajan de esta manera y consideran parte de su educación, originando también un poco sobre este método. Porque es por ello que en este método se dice y se trabaja con prácticas o trabajo práctico, que incluye actividades cotidianas, ¿no? De la limpieza, la cocina, de poder atenderte tú mismo, de fomentar tu propia independencia. También hablamos de un entorno preparado, y ya eso lo hemos conversado, ¿no? De crear un entorno de aprendizaje que esté organizado, estructurado, que invite a los niños a la propia exploración. Ahora sí, chicos, si nosotros queremos fomentar o realizar este método Montessori dentro de un aula de estimulación temprana, tenemos que considerar que Montessori reside en la educación respetuosa y la estimulación. Así se caracteriza por poner énfasis en la actividad dirigida y observación clínica por parte del docente, tratando siempre de adaptar a las capacidades del niño. Por ejemplo, poniendo cada objeto a la altura alcanzable. La finalidad es, por tanto, liberar el potencial de cada alumno. Pero ¿cómo lo hacemos? Además de estar dispuestos a cambiar nuestra perspectiva, actitud y formas de comunicación, existen claves como la siguiente, chicos. Uno, el crear un ambiente adaptado. El orden y la accesibilidad a los espacios, el ambiente calmado y el evitar la sobreestimulación son reglas que pueden ayudarnos a aplicar esta metodología. Aunque las clases, perdón, suelen darse en centros escolares, sobre todo en las aulas con alumnos de infantil, también puede optarse por aprender algunos conceptos directamente en la naturaleza, el aire libre. ¿Qué cosa quiere decir con esto, chicos? Evidentemente nosotros tenemos que considerar que como docentes del aula o del área de estimulación temprana, tenemos que ser muy específicos al ambiente, ¿sí? Ahora, no podemos considerar la sobreestimulación. Por eso que dentro de un aula se tiene que considerar lo necesario, chicos, y lo que realmente fomente el trabajo de la independencia, el trabajo el aprendizaje de las diferentes áreas, porque recordemos que cada área tiene que estar orientado a una actividad de aprendizaje. Es por ello que nosotros también podemos trabajar en ambientes en donde tengamos el contacto con la naturaleza o con el aire libre, porque también vamos a fomentar en el niño que conozca un entorno real. ¿Sí, chicos? Entonces, siguiendo con la siguiente clave, tenemos que otorgar libertad de aprendizaje. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos de otorgar libertad de aprendizaje? La actividad que se esté desarrollando en el momento debe ser autodirigida por el alumno o por el niño, de modo que sea él quien decida qué objeto, juguete o tipo de material desea usar en cada momento y cómo va a trabajar con él. Es el factor principal de la motivación y la concentración, chicos. Tenemos que considerar algo muy específico, que evidentemente en este proceso, por ejemplo, el niño necesitamos nosotros aplicar la observación. Y no solamente la observación, sino que evidentemente el método Montessori es un método de trabajo muy individualizado, porque respeta que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje y tiene sus propias inteligencias desarrolladas que ellos van a evidenciar mediante el proceso de su comportamiento y de su propio desenvolvimiento, chicos, ¿sí? Por ello que el factor principal es la motivación y la concentración. Ahora sí, chicos, vamos con el punto número 3. Tenemos que considerar en ofrecer estímulos diferentes. Hemos hablado también de poder otorgar a los niños, ¿no? Diferentes objetos de aprendizaje o materiales didácticos, así como también mover el ambiente, darles nuevas perspectivas al aula de estimulación temprana. Por ejemplo, los cuentos interactivos, las pinturas, los bricks de construcción, que son los bloques, los recipientes de diferentes tamaños, las pegatinas de colores, son algunas ideas.
pero siempre puedes ir más allá, por ejemplo, usando muebles a su altura, gamas de colores, texturas variadas, y evidentemente consiste en crear diferentes espacios para poder observar por cuál de ellos se siente más atraído cada niño. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que a través de esto nosotros vamos a poder observar hacia dónde se está inclinando su propio aprendizaje del niño, qué es lo que necesita desarrollar, cómo vamos nosotros a guiarlo en el proceso de su aprendizaje. También tenemos que considerar, evidentemente, promover su autonomía. Chicos, ¿cómo vamos a promover la autonomía del niño? Pues evidentemente el método Montessori se basa en que los alumnos sean los que protagonicen el proceso completo de aprendizaje. Ponerse y abrocharse, por ejemplo, el abrigo, lavarse las manos, servirse un vaso de agua, recoger sus juguetes, al terminar de usarlos. Son buenos ejemplos de prácticas autónomas que pueden introducirse en el aula de forma progresiva. Ahora, no solamente en el aula, chicos, como les contaba, también podemos hacer que los papitos colaboren haciendo estas actividades con sus niños en casa. Porque, ¿qué sucede si nosotros como centro de estimulación hacemos que los niños fomenten esta propia actividad? Pero, sin embargo, ¿qué va a pasar después si llega a casa y la mamá, el papá o los hermanos no lo dejan desarrollarse? ¿Ese niño se va a bloquear, chicos? ¿Se va a bloquear? Sí, muy bien, Elba, se va a bloquear porque va a decir, ay, mejor no voy a la escuela porque acá ya no hago nada. Ya, bueno, acá me hacen todo, dice. Y se va a acostumbrar, ¿verdad? ¿Y el problema para quién va a ser? Para el niño. Va a ser mucho para el niño. Es por eso que nosotros tenemos que dejar que ellos se desarrollen, pero obviamente va a ser una supervisión adecuada, una observación, porque tampoco es que lo vamos a dejar y el niño va a estar de cabeza de repente por aquí y por allá, no, chicos, ¿ah? Me acuerdo que les comento un caso. Ya, un día estuvimos orientando a una mamita que ella tenía que soltar un poco a su niño porque el niño, no le dejaba, ella no dejaba que el niño socialice, ¿no? Yo le digo, señora, pero usted tiene que aplicar su observación en casa, le digo, por si acaso, ¿no? El niño siempre tiene que estar supervisado. Ah, ok, Miss, ¿no? Y total que al día siguiente me viene y me dice que ella lo dejó jugando y no se dio cuenta y el niño había metido la cabeza no sé en dónde. Y ella decía, qué raro, que él no grita nada. ¿Y qué pasa? Que el niño estaba ahí con su cabecita en un juguete, dice, no sé en dónde había metido su cabecita. Le digo, señora, pero usted tiene que estar ahí observando a su niño, le digo, no solamente es que yo lo dejo y está callado y está bien. Es peor, chicos, un niño que no está, que está calladito, es un niño que definitivamente está traveseando, ¿sí? Pero para esto nosotros observamos, ¿sí, chicos? Siempre la observación, eso es algo muy importante. Ahora, como punto 5, tenemos el punto de guiar, pero no dirigir. El respeto a las necesidades del alumno pasa por adaptarnos a sus ritmos de comprensión, sin exigir más allá de lo esencial, como normas sociales de convivencia y respeto. Recuerda que tú eres siempre su ejemplo, así que anima, presta ayuda cuando te lo pida y mantente como observador consciente. Nosotros tenemos que saber en qué momento, si el niño nos pide ayuda, tenemos que estar ahí, pero también tenemos que observar cómo se está desenvolviendo, porque evidentemente como parte del método Montessori, nosotros vamos a hacer un informe por cada niño. Recordemos que es muy individualizado, ¿sí, chicos? Es muy individualizado el tema del método Montessori, pero sin embargo es muy efectivo, chicos. Es muy efectivo. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que nosotros vamos a desarrollar como parte del método Montessori, ¿sí? Así que, chicos, les estoy mandando por el chat del MIC el test de complementación de aprendizaje, el último, chicos, de su curso de estimulación temprana. Así que les estoy mandando para que ustedes puedan desarrollarse, ¿sí? Y puedan, evidentemente, complementar el aprendizaje que se les ha brindado el día de hoy.
Así que se van incluyendo, chicos, al test de complementación de aprendizaje, porque va a ser muy importante para que ustedes puedan complementar y autoevaluarse. Es lo mismo que nosotros hablamos del método Montessori, ¿no? Que el niño, por ejemplo, se desarrolla de manera progresiva, pero él mismo va guiando según lo que va aprendiendo. Y el mismo niño va a pedir ayuda según cuando lo requiera, porque va a autoevaluarse, chicos. Entonces es lo mismo que pasa con ustedes. Mediante ustedes aprendan y se autoevalúen a conciencia, se van a dar cuenta qué necesitan aprender y qué no necesitan aprender, y más bien necesitan de repente indagar más o no, pero es una forma en la cual yo como estudiante, por ejemplo, me autoevalúo y me doy cuenta de lo importante que es aprender y cómo voy a enfatizar más mis propios desarrollos, ¿sí? Así que chicos, se van integrando al link. Les voy a dar 2 minutitos, ¿sí? Y empezamos con el test de complementación. A ver, ya ahora sí ya empezamos. Les voy a dar empezar y les voy a dar unos 7 minutitos, ¿sí, chicos? 7 minutitos les voy a dar para que puedan desarrollar. Así que lean bien sus preguntas, marquen la opción que ustedes crean conveniente y luego vamos a ver un pequeño video final.
Muy bien, Nilsson. Vamos a esperar a tus demás compañeros. Vamos a esperar a los demás chicos. Muy bien, Jocelyn. A ver, chicos, vamos terminando. Ya les quedan 2 minutitos. Muy bien, Elba. Vamos, chicos, ya les faltan poquititos. Muy bien, Paola, ¿tienes alguna duda? Muy bien, Marieli. A ver, chicos, voy a ver quiénes faltan. Ah, ok, Paola, no te preocupes. Entonces sí. A ver, vamos a ver, chicos. Nos falta una compañera, así que, chicos, vamos a darle el minutito que le falta. Y mientras tanto, chicos, vamos a hacer ya la pequeña retroalimentación respecto al tema que hemos brindado el día de hoy, sí, chicos. Y tenemos que ser muy enfáticos cuando hablamos de este método, sí que tenemos que considerar que el día de hoy hemos visto el método Montessori como clase final, ¿sí? Hemos visto en primera instancia el método Montessori. ¿Qué es el método Montessori? Sí, chicos, hemos visto las diferentes características de este método y también hemos comprendido un punto importante, ¿verdad, chicos? Que el niño es el centro, ¿cierto? El niño es el centro. ¿Qué cosa quiere decir cuando hablamos que el niño es el centro, chicos? Pues habíamos considerado, evidentemente, que cuando hablamos de que el niño es el centro, es que evidentemente nosotros tenemos que seguir al niño, tenemos que seguir su propio desarrollo, su propio aprendizaje y respetarlo en el proceso para que él pueda desempeñarse oportunamente, ¿sí? También tenemos que considerar, evidentemente, que hay una mente absorbente que se habla dentro del método Montessori, ¿cierto? Y esta mente absorbente, por así decirlo, consiste en etapas no conscientes y conscientes que se desarrollan, ¿no? Según la edad de los niños. Por ejemplo, ¿no? Desde los 0 a los 3 años, nosotros hablamos de una etapa de absorbente de aprendizaje desde el nacimiento hasta los 3 años aproximadamente. La mente absorbente no consciente va a seleccionar ciertas impresiones sensoriales utilizadas para que el niño pueda oler, oír, tocar, degustar, y el niño literalmente absorbe todo. También hemos podido comprender que desde los 0 a los 3 años el niño muestra un tipo de mentalidad a la cual el adulto tiene difícil acceso. Recordemos que el niño tiene mucha creatividad, mucha imaginación. Entonces, evidentemente, en este proceso de desarrollo, el adulto, para el adulto es muy difícil comprender el berrinche de un niño, por ejemplo. Lo que el niño quiere darte a entender, es muy difícil comprenderlo, pero eso no quiere decir que nosotros no podamos seguirlo ante lo que él quiere comunicarse, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que considerar que evidentemente el niño en este proceso de que el niño es el centro, cuando nosotros hablamos de seguir al niño,
tenemos que reconocer las características de cada etapa según sus necesidades específicas. ¿Sí, chicos? A ver, vamos a ver cómo vamos. Muy bien, chicos. Ya les falta, bueno, ya nos hemos pasado, pero vamos a dejarlo ahí. Vamos a proyectar el último videíto de la clase, chicos. Es un videíto que van a ver y también les voy a compartir, ¿sí? Para que ya podamos dar por finalizado nuestra clase del día de hoy. ¿Sí, chicos? Por favor, vean este videíto, les voy a compartir también por el chat. Muy bien, chicos, hemos visto nuestro último videíto orientado a nuestro curso de estimulación temprana, considerando el método Montessori, y hemos podido comprender la importancia de este método y sobre todo valorar qué indicadores nos permiten también saber cómo desempeñar en un aula de estimulación temprana. ¿Sí, chicos? Así que, bueno, chicos, esta ha sido nuestra clase del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que puedan también revisar siempre sus materiales, ¿sí? Y evidentemente, espero verlos en una próxima oportunidad, chicos. Muy amable, estoy muy agradecida con todos ustedes. Y evidentemente, sigan ingresando